Esta mañana está con nosotros el licenciado Benjamín Gutiérrez de la firma BGIA Abogados Corporativos para explicarnos. Licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo están? Muy bien, qué gusto verlos como siempre. ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias. Qué dicha. Bueno, esto de los alquileres es todo un tema, ¿verdad? En estos momentos de la pandemia, donde, como lo decía Nubia, ¿verdad? Hay mucha gente que tal vez pues no ha podido cumplir con esos contratos. Lamentablemente. O sea, todo esto ha complicado bastante la situación de la pandemia, evidentemente la crisis económica que va aparejada, pues complica todo porque también hay una falta de regulación en cuanto a qué hacer en estas situaciones. Se ha dicho mucho, lamentablemente, en prensa y principalmente en Asamblea Legislativa y demás, que se iban a crear proyectos especiales y un montón de cosas. Todo esto hizo que hubiera una gran expectativa respecto a que iba a haber normativa especial para los dueños de propiedades y para los inquilinos, y al final pues no pasó nada. Entonces lo que hemos tenido es pues una gran desocupación de locales comerciales, de casas de habitación, un incremento importante a nivel judicial de lo que son los monitores arrendaticios y los desahucios. Ha sido bastante triste y complicado, pero bueno, lo importante es que todo poco a poco empieza a normalizarse, poco a poco en nuestro país, pero poco a poco también van a ir pues volviendo las cosas a su rumbo. Sí. Hay dos posiciones aquí, licenciado, que son importantes tomar en cuenta. La del que alquila, ¿verdad? O sea, el dueño de la propiedad que le renta la propiedad. Sí, el arrendante o el inquilino. Exactamente, o el inquilino, que necesita la propiedad y paga para estar ahí un tiempo. Y ahorita vamos a ver las diferencias entre que sea habitacional o comercial, ¿verdad? Correcto. Pero ¿qué es lo que debe tomar en cuenta el dueño de una casa antes de alquilarla? Sí, muy importante quizá, y eso es un consejo más bien para ambas partes. Lo más importante a la hora de alquilar es que los dos tengan claro, las dos partes, firmar un contrato escrito. O sea, eso para mí es fundamental. El hecho del precio, dónde está ubicado, de que si quiero conocer antecedentes de mi inquilino, todo eso se puede buscar, cuáles van a ser las condiciones, pero tenemos que tener muy claro que lo ideal es que haya un contrato escrito, porque a la hora de que haya un conflicto, lamentablemente aplicaría la ley, y no siempre quedamos claros en estas cosas. Los alquileres generalmente deberían ser algo muy básico, muy simple para todos, pero hay mucha regla especial en la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, que es la que regula toda esta actividad, que siempre se nos escapan. Entonces hay veces que la gente dice, voy a alquilar por 6 meses, voy a alquilar por 1 año. Bueno, la ley establece un mínimo de 3 años de alquiler, por ejemplo. O voy a dar un aviso de 30 días, 15 días, 1 mes y medio, 2 meses. Bueno, la ley establece 3 meses de preaviso. Y si se va antes, tiene que pagar. Y si se va antes, efectivamente, podría haber una sanción, pero únicamente si está establecido en el contrato. Entonces, esas ya son cuestiones aparte. Hay gente que dice, vos perdés el depósito que me diste de esto si te vas antes de cumplidos los 3 años del plazo. Bueno, si el contrato no lo dice expresamente, no se puede perder, porque el depósito de garantía es únicamente para efectos de cubrir daños que se hagan a la propiedad, ni siquiera para cubrir alquileres que estuvieran insolutos. Ajá. Bueno, aquí vamos a hacer Nubia. Si quiere pase, va a hacer un cambiecito acá de micrófono. Estamos en vivo. No hay ningún problema, estamos en vivo. Cosas que pasan, sí. Licenciado, ¿qué tipo de documentos e información debe solicitar el dueño para redactar el contrato? Sí, el tema de información en realidad es de información personal del inquilino. O sea, es muy importante saber quién es, de dónde viene, el número de cédula, la dirección, algún tipo de contacto que pueda tener, principalmente para garantizar en el contrato que todo esté organizado. Pero es muy importante establecer también qué es lo que van a desarrollar. Si es para un tema de casa-habitación, pues no es tan complicado, simplemente preguntarle quiénes van a vivir en esta casa. O sea, entendería que es su núcleo inmediato, su núcleo familiar inmediato. Esposos, hijos, o sea, la pareja que está como tal, que generalmente es lo que hay, o si resulta que voy a vivir con mi mamá y demás. Pero no decirlo en ocasiones genera un gran problema, porque cuando nos damos cuenta, alquilamos a 2 personas y llegamos a visitarlos los 2 meses y hay 16 personas ahí viviendo. Entonces hay que evitar esas cosas para evitar problemas. Y en el caso de un local comercial, pues es muy importante también saber la actividad a la que se va a desarrollar, porque podría ser necesario que haya permisos especiales, que haya patentes, que haya rotulaciones, o sea, todo el tema de mercadeo y publicidad que vayan a hacer, el tema de pólizas, el tema de que tengan que tener rampas de personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de condición especial, ventilaciones, qué sé yo, un restaurante que tiene que tener trampas de grasa. Todo eso tiene que establecerse previamente y conocerlo previamente para estamparlo en el contrato y para que no haya ningún problema de inicio. Sí, por acá nos pregunta una oyente, dice que ella para firmar el contrato, el dueño de la casa le pidió una copia de la cédula, la orden patronal y una constancia de salario. ¿Eso se puede hacer? Sí, o sea, es excesivo, si se quiere, pero sí, pero es una cuestión de seguridad. Y lamentablemente lo que decíamos al inicio, ha habido tanto problema con el pago por toda esta situación, que la gente se está cuidando, se está protegiendo. Muchos clientes nos dicen, es que eso es discriminatorio, me van a discriminar porque no me van a alquilar porque yo tengo un problema económico. Bueno, es que no están obligados, es muy diferente. Propio, por supuesto. está totalmente en su casa.
Ya vine. Es muy importante que la gente tenga claro que sí se pueden pedir condiciones y explicaciones al inquilino que vamos a meter a nuestro local o a nuestra casa, por una sola razón. No es discriminatorio como si sucedería en un tema laboral, por ejemplo, que yo puedo decir que no voy a contratar a un trabajador porque es gordito o es flaquito. No, en este caso es mi casa y le voy a dar un patrimonio privado. Sí, ahora, en cuanto al depósito que yo tengo que dar de garantía, ¿tiene que ser un mes? ¿Me pueden pedir más? ¿O no es un requisito de ley? ¿Cómo está ese asunto? Sí, eso es muy importante porque en realidad el máximo que se puede pedir es un mes. No es obligatorio pedir una garantía. O sea, se llaman arras penitenciales, conocido comúnmente como un tema de depósito, pero lo máximo es un mes. Ese artículo, si mal no recuerdo, el 92 de la ley de arrendamientos establece eso. No te pueden pedir más de un mes de arrendamiento por delante, ni te pueden pedir una garantía adicional que supere un mes de eso. Okay. Y bueno, muy importante lo que decíamos también, que el depósito es únicamente para cubrir daños a la propiedad. Tiene que establecerse cuánto tiempo después va a ser reintegrado. Si yo terminé de alquilar y la casa está perfecta, solo hubo que hacerle un arreglo de una ventana, me rebajan eso y tienen que reintegrarme la diferencia. Si no lo dice el plazo, en un máximo de 30 días. Qué importante el contrato, ¿verdad? Porque todas esas cláusulas deberían de verse ahí, ¿verdad? Sí, es que la ley es muy general y eso es muy importante. La gente dice, bueno, no importa, tengo un contrato verbal y el contrato verbal tiene total validez. O sea, es muy importante que la gente lo sepa. El hecho de que no haya un contrato escrito no significa que no tengan derecho a reclamar. Pero entonces vamos a ajustarnos a lo que dice la ley y la ley es general. Claro. Entonces, aquellas cosas específicas podrían generarnos muchos problemas o bien estar 2, 3, 4 años en una corte esperando que me devuelvan algo que puedo haber resuelto en un mes. Claro, con el contrato. ¿Qué pasa, licenciado, en este caso de pandemia donde muchas personas han tenido al principio de la pandemia reducción de sus jornadas laborales, un impacto a nivel de ingreso en el hogar y que no han podido hacerle frente al pago puntual del alquiler? Sí, eso es muy triste porque ha sido la constante en los últimos 18 meses. Claro. No hay una ley especial, o sea, no hay una normativa, hubo un proyecto de ley que no avanzó, en donde se pretendía poner condiciones especiales, pero tampoco podía avanzar por una razón básica. Estamos hablando de personas privadas que tienen casas y tienen locales para alquilar, que no tienen por qué asumir una carga financiera que le corresponde al Estado, no a los privados. Entonces, hubo un problema grande porque hubo un desbalance. El propietario tiene obligaciones de seguir pagando impuestos, de seguir pagando el mantenimiento de la casa, y el inquilino pues tiene que ver cómo hace para llevar comida a su plato también todos los días, entonces no podía pagar. Si por alguna razón nos atrasamos en el pago, va a iniciarse la posibilidad de un proceso de desalojo eventual, monitoreo arrendaticio por falta de pago. O sea, el dueño no está en la obligación de rebajar. De ninguna manera, no está obligado y ese es el tema. O sea, lo único que se puede hacer es llegar a un acuerdo con él por un plazo determinado. Si se logra, recomendación, hacerle un anexo de contrato, firmarlo para que quede claro cuál es el plazo y que además, muy importante, que el inquilino dice, bueno, a mí me dejaron pagar en lugar de 200.000, 100.000 colones de alquiler y que no quedó por escrito. Entonces el dueño de la propiedad puede llegar perfectamente después a desahuciarme porque no hay constancia de que yo no pagué el día. O sea, es mejor que quede claro por escrito porque eventualmente un juez, la única prueba que va a tener es eso. Ok, muy importante. Usted, no recuerdo si habías leído la consulta de doña Shirley. No. Ok, doña Shirley tiene una situación, licenciado, ella dice que tiene un inquilino de ya un año que nunca paga puntual. Dice que ella ya no quiere ese inquilino, que ella quiere que se vaya, que tiene 2 niños, debe agua, luz y que también no tiene contrato. Dice, ¿cómo puedo pedirle que me desocupe? Ok, bueno, en Shirley tiene un caso muy común también. La gente se atrasa en el pago. Ok, en el momento en que yo dejo de pagar en la fecha que me corresponde, entro en una situación de morosidad. O sea, ya incumplí mi contrato porque yo tenía que pagar el 1 de cada mes y estoy pagando el 25 o 26 de cada mes. Eso es suficiente para que a mí me ejecuten el contrato. Aunque yo estoy pagando y siga pagando, si como ya estoy pagando en una fecha incorrecta, puedo pedirle al juez, máximo en el caso de doña Shirley, que ya no quiere que ella siga ahí, que me desaloje porque hubo un incumplimiento. Entonces, recomendación, no seguirle aguantando, no decirle que lo va a demandar, ese es un tema, pues una recomendación abierta, pero no le diga que lo va a demandar porque lo común va a ser, si me va a demandar y me va a sacar, entonces dejo de pagar del todo. Claro. Y me voy a esperar 7 meses, 8 meses, un año, se va a hacer más grande la deuda. Simplemente proceda a que consiga un abogado que presente el desahucio, el desalojo administrativo, el desalojo judicial por incumplimiento de pago en un monitoreo arrendaticio y el juez se lo va a admitir. Aunque no tenga contrato escrito no es problema. O sea, importante es que ella puede probar que todos los primeros me pagaba y que desde hace tanto tiempo me debe tanto. En este caso debe un año de estar en esta consistencia y debe agua. Si los recibos de la casa son parte del pago mensual, que generalmente es así, entonces eso es suficiente para pedir el desalojo. Okay.
Sí, ahora, licenciado, ese contrato que tenemos que firmar, ¿por cuánto tiempo se tiene que hacer? ¿Se tiene que hacer por un año, por unos meses o por un tiempo más largo? Sí, la ley establece que son 3 años de alquiler. 3 años. Es muy llamativo porque todos decimos vamos a alquilar por un año, prorrogable a 3, pero en realidad la ley habla de 3 años. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Yo puedo poner perfectamente que es menos, pero como la ley habla de un plazo mayor, si el inquilino, no el dueño de la propiedad, si el inquilino decide que yo no quiero un año aunque lo haya firmado, quiero quedarme más tiempo, simplemente sigo depositando por el tiempo que corresponda por ley. Entonces siempre va a haber un mínimo de 3 años, que puede extenderse a más sin ningún problema, pero la única forma de resolverlo anticipadamente es o por incumplimiento o por un acuerdo entre las partes. Qué interesante. Aquí, licenciado, también yo entiendo que también hay circunstancias fuertes. Ahora, en el primer bloque, una muchacha o una mamá escribía preocupada porque a su hija la habían despedido en 2 ocasiones durante 7 meses, ¿verdad? Entonces, uno entiende que tanto para uno como para el otro, ¿verdad? Tanto claro, para que el que le alquila, que vive de la renta, como para la muchacha que no ha podido pagar posiblemente sus alquileres, pues es difícil, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuánto es el plazo máximo que tiene una persona para poder atrasarse en su cuota? En realidad, no puede atrasarse más de 5 días. Es así de Ni simple. 5 días. Es lo máximo, 5 días. O sea, la ley dice que yo tengo que pagar el primero, tengo hasta 5 días para pagar sin que se considere que incumplí el contrato. Entonces, después de ahí hay una tolerancia. Tolerancia es que yo como dueño de la propiedad estoy permitiendo que paguen en otra fecha, pero puedo suspenderla en cualquier momento de decir, ya me cansé de que usted me pague siempre tarde o de que se esté atrasando y hago el proceso. ¿Qué sucede? Y es muy importante también, las personas piensan que como soy dueño de la propiedad y usted me incumplió en el pago del alquiler, yo puedo pedir la casa inmediatamente y voy y lo saco. No, señores, siempre hay que ir a la corte, siempre hay que ir a un proceso monitorio arrendaticio, siempre hay que ir a un proceso de desahucio si es por otra causal, siempre hay que esperar la sentencia, que además tiene apelaciones. Entonces, hay muchas personas que llaman desesperadas, que nos llaman a nosotros desesperadas diciendo es que me atrasé, me quedé sin trabajo efectivamente, y ya llegó el inquilino con un abogado a patearme la puerta, a decirme que si no pago mañana, mañana mismo vienen a ponerme todo en la calle. Claro. Eso no es cierto. O sea, no pueden sacarlos de esa manera. Si salen de esa manera o entran a la casa de forma incorrecta, el propietario y todos los que lo estén ayudando incurrirían en un delito de usurpación. Entonces yo podría más bien demandarlos y sacarles dinero por esa razón. Sí, claro. Pero muy importante que traten evidentemente de arreglar. Si no pueden arreglar, sepan que hay un plazo perentorio que generalmente es bastante extenso para que puedan seguir pues buscando una casa donde puedan ponerse al día, que sea más ajustado a las necesidades, pero que no los van a sacar a la brava a menos que haya una orden judicial y eso demora su tiempo porque tiene que pasar por un proceso. Sí, ahora, licenciado, ¿cuál es la diferencia que hay entre un contrato, digamos, de arrendamiento de una vivienda y otro de un local comercial? ¿Hay alguna diferencia? Sí, en realidad sí hay bastantes diferencias, y las diferencias son principalmente en cuanto a que los beneficios o reglas fuertes que tiene la ley de arrendamiento son generalmente para temas habitacionales, no para temas de local comercial o de oficinas. Entonces, por ejemplo, los aumentos famosos, que eso ha sido una discusión que hemos tenido durante ya 2 años y pico de esto, el aumento del IPC, que es el índice de precios al consumidor, en este caso creo que está en el 0,89% del monto anterior, para todo este 2021, no aplica para los locales comerciales. Entonces, en una casa yo sé que lo más que me pueden alquilar, aumentar en este año es el 0,89% con respecto al anterior. Pero en un alquiler de una oficina o de un local comercial pueden aumentarme perfectamente el 12-15%, si es lo que dice el contrato. Si se considera en caso de un local comercial que ese aumento es abusivo, la única forma es que el inquilino vaya al juzgado civil a pedir que el juez revise si efectivamente es abusivo. Porque como empresarios, o sea, mal que bien, un local comercial es de una empresa, de un negocio, lo que sea, no estoy en un tema de obligación porque yo no tengo por qué trabajar ahí. Entonces, se supone que hay acuerdo de cosa y precio entre las partes y pues yo me estoy atando en ese sentido. El otro son el tema de los aumentos en dólares, por ejemplo. Si es en dólares, no se puede hacer aumento de ningún tipo, si es habitacional, pero sí se puede en local comercial. Y lógicamente las condiciones de plazos y demás tampoco aplican, pueden ser menores. El local comercial tiene más libertad de contratación porque en realidad pues es mucho más fácil entrar y salir, pero las condiciones se rigen por lo menos por la misma legislación. Claro. En el caso, licenciado, de iniciar un trámite por desahucio, ¿verdad? ¿Necesita la asesoría legal o por dónde empieza la persona? Sí, para cualquiera de los dos lados necesitan abogado. O sea, tanto el inquilino como el propietario van a necesitar un abogado porque esto no es un trámite como ejemplo familia que tienen o una parte laboral con ese trabajador que tienen una defensa pública. Tienen que asesorarse y tienen que presentar una demanda como tal. Sí es importante que tengan claro cuáles son los pasos porque a veces son un poquito más complejos y hay etapas intermedias. Generalmente, y es muy triste,
lo que hacen los propietarios cuando ven una situación en la que ya no quiero a alguien, es que trato de enredarlo de alguna manera, decirle, mira, no puedo pasar en esta semana a cobrarte, pero voy a pasar en 2 semanas que voy a salir de San José, lo que sea, pero para atrasar el pago. En el momento en que llegaron a cobrar, ya habían pasado 15 días de la fecha de pago, porque yo le dije, buena fe, que voy a llegar tarde, y entré en un incumplimiento. Entonces me van a poder sacar en algún momento. Cuando no nos quieren recibir el pago o no se puede recibir el pago por lo que sea, el inquilino tiene que salir corriendo al juzgado civil y dentro del mismo plazo de 5 días presentar, hacer efectivo el pago ahí en una consignación de alquileres. De esa manera evita que eso pase. ¿Qué es lo típico cuando hay aumentos? Es que el contrato original, que es viejo, dice que hoy ser un aumento del 10%, pero ya la ley dice que es el 0.89 porque es el IPC de este año. Entonces yo no quiero recibirle la plata porque usted y yo acordamos el 10%, entonces yo quiero que usted me pague completo. ¿No me va a pagar eso? No le recibo el pago. Ajá. Y la persona se cae esperando diciendo, bueno, es que no me lo quiero recibir, yo lo voy guardando. Y jamás. Necesita... Sale corriendo y hace el depósito de lo que venía pagando más el aumento de ley. Oiga, y lo deja depositado en la orden de la corte, así evita que los vayan a sacar. Sí. Muy importante. Una última consulta, licenciado. ¿El arrendamiento de vivienda está sujeto al pago del IVA? Que hay como duda en eso también. Sí, es muy importante. En realidad sí están sujetos a partir de 1.5 salarios base. Entonces, en este momento serían 693,000 colones y pico. O sea, menos de 700,000 colones no pagan IVA. Arriba de 693,000 sí tienen que pagar el IVA, que es el 13% que aplica igual. ¿Ese IVA quién lo paga? El inquilino. Entonces, si tenemos una propiedad que está más arriba de ese monto, pues sabemos que Hacienda se va a llevar una tajada adicional. Ok. Entonces, por ejemplo, en un arrendamiento de comercio, generalmente sí lo tienen que pagar. Sí, casi siempre. Entonces ha incrementado mucho. ¿Qué ha habido en la calle en este momento? Es un acuerdo en donde yo pago el 50% del IVA y vos como propietario pagaste el 50%, pero es una carga que no corresponde al propietario, no debería corresponder al inquilinato, pero me estás picando la lengua. O sea, son más impuestos en un país que tiene ya demasiados impuestos y esto ha generado muchísimo problema. En casas de habitación ha generado grandes problemas porque entonces los que están acostumbrados a tener un condominio, por ejemplo, los condominios cuando son más grandes tienen ya montos más fuertes, el dueño dice o bajo el alquiler a un monto a menos de 693,000 para que no pague IVA, o sé que lo puedo mantener como estaba, pero probablemente me va a tocar a mí asumirlo porque pues si no alquilo local. Sí, y los impuestos siguen presentes, y las cargas siguen presentes, y la cuota condominal, y todo lo que viene aparejado. Si yo estoy pagando una cuota donde todavía no llego a ese monto, pero con los aumentos llega, hay que empezar a pagarlo. Hay que empezar a pagarlo, exactamente. En el momento entonces puede ser, bueno, eso es una muy buena observación. Si el IVA, por ejemplo, si el aumento que me hicieron este año hizo que subiera a más de 693, automáticamente no solamente el aumentito que me habían dado, sino también el IVA, que es un 13%, o sea, es muchísimo monto. Sí, una última. Es que dice Nuria que ella alquila una casa que tiene cochera. Los inquilinos no tienen carro, pero ellos alquilan la cochera. ¿Eso se puede hacer? Bueno, en ese caso es un subarriendo. Eso es muy buena pregunta. Y eso pasa también bastante. Cuando yo tengo una propiedad, sea local comercial, sea casa de habitación, yo no tengo permiso legal a subarrendarle a nadie, a menos que expresamente lo diga el contrato escrito. Okay. Entonces, si yo tengo una casa, en este caso no tengo carro, y voy a sacarle un poquito más de plata, tengo que tener el permiso escrito de la propietaria, en el caso de doña Nuria, o en caso contrario estoy incumpliendo el contrato y es suficiente para que ella ya no hubo un monitoreo arrendaticio, pero si un proceso de desahucio vaya a decir que hay un incumplimiento contractual porque ella está abusando de la propiedad y la saque. Buenísimo. Interesante eso, porque eso sí pasa mucho. Claro, muchísimo. montones. Eso pasa muchísimo y uno creería que no hay ningún problema, pero sí lo hay. Es que lo hay. Como no es mía la propiedad, en realidad yo no puedo hacer con ella lo que yo quiera, necesito autorización del propietario. Una vez más, el contrato es muy importante precisamente para evitar todo eso. Perfecto. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos como siempre y de verdad que estos temas son muy importantes porque hay mucho desconocimiento de la gente. Sí, totalmente. Hay mucho desconocimiento y obviamente hay cosas muy específicas, ¿verdad? Correcto. Y que no todo el mundo las conoce. Es que le agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Si ustedes necesitan una asesoría legal, nosotros recomendamos la firma BG&A Abogados Corporativos. Acá les vamos a dar el número telefónico para que ustedes se puedan poner en contacto con ellos. 2280-0606. 2280-0606. Ellos tienen todo un sistema súper tecnológico, ¿verdad? Ahora también, licenciado, para sí, hacer... nosotros desarrollamos inteligencia artificial, entonces 24/7 los atiende Maya, que es lo último que hay en inteligencia artificial, es bastante interesante. Imagínense qué manera, ¿verdad? Usted nada más llame y no se preocupe porque ahí le van a atender inmediatamente. Siempre lo atienden. 100% lo atienden. 2280-0606 y ahí puede conseguir asesoría legal en todas las áreas que usted necesite. Así es. Muchas gracias, licenciado. No, muchas gracias a ustedes. Agradecemos muchísimo. Igualmente.